¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Este programa realmente lo puede ver en gran parte de la provincia de Santa Fe, parte de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, por Flow en todo el país, en nuestras redes sociales de una manera exponencial. Se están viendo, realmente se ve muchísimo todo lo que estamos haciendo, y yo creo que es producto de ser una voz distinta, de poder hablar sin miedo. Desde ya le agradezco al canal la confianza, porque esto es una empresa. Por supuesto que en nuestro sitio, en nuestras redes hablamos con la libertad de que es nuestro, pero en el canal dependemos absolutamente de la confianza de la empresa. Y estamos muy agradecidos porque nos ha permitido crecer periodísticamente, porque hay que jugarse periodísticamente cuando uno habla, y la realidad a veces no es blanda con los periodistas, y la política con los periodistas mucho menos, del presidente para abajo, entiendo yo, ¿no? Gustavo, Carlos, ¿cómo están? Hola Maxi, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo están las cosas, Gustavo? Uy, bueno, bien, depende de lo que hablemos. El domingo pasado, por ejemplo, así rápidamente reseñado, los argentinos tuvimos un regalo masivo del Día del Amigo. No sé si lo advirtieron ustedes. No, a ver. YPF aumentó un 2,5% los combustibles en el Día del Amigo. Después lo siguieron las otras empresas también. Pero en el caso de YPF, por ejemplo, y de los combustibles en general, es el segundo golpe al bolsillo en lo que va de este mes en curso, en este mes de julio nada más. Ya en julio contabilizamos un aumento del 6% en los combustibles, y sabemos que atrás del aumento de combustible viene absolutamente todo lo demás aumentado, ¿no? Eso habla, por ejemplo, de una economía condicionada, me parece, condicionada por el comercio exterior, condicionada por la deuda externa, condicionada por el tipo de cambio, que también ha estado muy en el comentario en las últimas jornadas, y también condicionada por las reservas del Banco Central de la República Argentina, que nunca se sabe muy bien cuánto hay, cuánto queda, cuánto se va, cuánto entró. Y en el respecto hay una advertencia que en ese sentido hizo también en los últimos días el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Vamos a hablar muy brevemente con Carlos en la parte técnica y nuestra opinión de sentido común respecto de cuánto debe durar un ministro de la Corte Suprema. Parece un tema en Argentina que no se puede hablar. Desde la Corte Nacional, donde el FAI murió con 98, 99 años, sí, prácticamente en la Corte. Después la Constitución se empezó a respetar, del último ministro que renunció, creo que fue Maqueda, con 75 años. Sí. Y en Santa Fe se está reformando la Constitución. Nos vamos a basar en algunos datos internacionales, y sobre eso Carlos va a brindar su información. Quiero decir algo, bueno, ahí con inteligencia artificial una imagen, un poco para no personalizar, yo le quiero hablar al político, ahí aparece un poco el gobernador, la inteligencia artificial todavía no hace las cosas tan precisas, esa sería la idea del gobernador, con patilla, con un poco emulando a lo que podría ser, o tal vez un Facundo Quiroga, un Mena, no sé. Y le quiero hablar respetuosamente en términos políticos y un poco poéticos o qué sé yo, o narrativos al gobernador. Yo un poco lo hago para ayudarlo, sinceramente lo digo. A veces tengo alguna vez que me dice, vos decís que lo ayudás pero lo criticás. Es que justamente esa es la idea, ayudarlo. Porque si tenemos un gobernador lleno de cagüeta alrededor, se va a seguir equivocando probablemente. Entonces escribí algunas líneas que voy a tratar de decirlas de la mejor manera posible dentro del marco del respeto, y fundamentalmente para ayudarlo. Intento ayudarlo, porque para mí no están bien las cosas, y la gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y labura hasta la noche no está metido en las cuestiones diarias de las cosas institucionales, de lo que realmente, salvo
el que la pasa mal con la inseguridad, salvo los aumentos de impuestos, salvo los ajustes salariales, salvo cuando el servicio de salud público no es bueno. ¿Me entiende? Entonces yo, un poco con esa imagen hecha con inteligencia artificial, le digo, señor gobernador, ese espejo lo está engañando. Ese espejo lo está engañando. Y esto lo escribí pensando un poco algunos cambios de algo que había dicho alguna vez un escritor, un periodista muy conocido. Y yo lo adapté un poco porque me gustaba mucho el concepto. Le pido, señor gobernador, que detenga un instante su marcha y mire con atención el espejo en que cada mañana se contempla. No se confíe, desconfíe de ese espejo, porque ese espejo no le devuelve la verdad, le devuelve una ilusión, le devuelve una mentira. Pregúntese quién se lo puso enfrente a usted a ese espejo. Quizás fue esa mesa chica, permítame decirme, esa chica rancia de adulaciones, livianas de ideas, que lo sigue hace años como una estudiantina aplaudidora. ¿Fue alguno de ellos quien lo convenció de que ese reflejo o de que en ese reflejo hay grandeza? Usted se ve allí, en ese espejo, con patillas largas, se imagina a un caudillo, tal vez se ve peronista. Señor gobernador, tal vez en ese espejo usted se ve peronista. Tal vez cree que se parece a los gobernadores del norte de nuestro querido país, algunos de ellos, que lograron eternizarse en el poder, justamente mediante reformas constitucionales. Pero ese espejo, señor gobernador, no lo refleja, lo distorsiona. Le hace creer que administra poder con estilo peronista, pero no del peronismo bueno, el peronismo malo, que toma decisiones con la impronta del peor justicialismo, no del mejor. Toma decisiones con la impronta del peor justicialismo, no del mejor, que encarna una épica que jamás fue suya, pero no copia a los grandes, no imita ni a Perón, ni a Evita, ni a los que supieron conducir un proyecto con justicia social. Usted en todo caso, señor gobernador, y se lo digo para ayudarlo, repite a los peores justicialistas, a los deformadores, a los que mancharon la historia de ese movimiento nacional justicialista con oportunismo y con soberbia. Sin embargo, sigue por este camino. Usted le da derecho, le da, avanza. Cree que lo que hace en muchos casos es correcto. ¿Por qué? Porque está rodeado de botones, de aduladores. Porque los malos consejeros lo aíslan de la realidad y lo mantienen encerrado en un falso relato, de lo cual estoy convencido políticamente, en términos políticos, me dirijo a usted, señor gobernador, estoy convencido de lo que le digo. Porque el espejo le sonríe, aunque usted se esté alejando en muchas cuestiones del pueblo, de los vecinos, del ciudadano común. Déjeme decirle algo con toda claridad. Usted es radical, no se olvide que es radical, a ver si me entiende. Usted es radical y juró por Alfonsín en la convención. Usted es radical, convénzase, y juró por Alfonsín en la convención. Y como radical no sabe ser peronista, no sabe hacer peronismo, no sabe ser peronista. Porque el peronismo verdadero, le explico, el peronismo verdadero, el bueno, no el que tiene todos los vicios que conocemos, y que usted seguramente va a estar de acuerdo conmigo en esos vicios, que no son buenos. Pero el peronismo verdadero no ajusta jubilaciones, no baja salario, no castiga a los trabajadores, no gobierna con sectarismo, no ataca al disenso. Lo que usted está haciendo no es peronismo, es una caricatura de peronismo. Y ni siquiera un peronismo original, es una copia vulgar de los peores excesos del peronismo. Ese espejo que tiene delante, gobernador, no fue puesto ahí por gente que lo quiere. Ese espejo que usted se mira cada mañana no fue puesto por gente que lo quiere. Fue puesto por quienes necesitan de usted. Y fue puesto por gente que necesita que usted se crea esa mentira.
Porque a usted, mientras lo halagan, lo empujan probablemente hacia un lugar de la política que usted no quisiera estar. Si hablara con cada ciudadano, por algo sacó el 34%. Recuerde que usted sacó el 58%, fue uno de los gobernadores, no sé si no fue uno de los más votados de la historia. Y en menos de un año se fue al 34%. Y la gente no está yendo a votar. Y no está yendo a votar, permítame decirle una frase peronista, porque el pescado se pudre por la cabeza. No está yendo a votar porque la política que usted lleva adelante, como un montón de políticos, no convence a la gente. Por eso la gente no va a votar. La gente se desentiende de la política cuando los políticos no convencen, no entusiasman, y le dan la espalda, o yéndole a votar en contra, o no yendo a votar. Yo humildemente le digo, gobernador de la provincia de Santa Fe, invencible. Mi hijo se llama Estanislao porque yo quiero mucho la historia de Estanislao López. Le saqué la E adelante porque soy de Unión y no me gusta que se llame igual que el estado de Brigadier López, le cuento una intimidad. Pero lo hice por Estanislao López. O sea que cuando usted habla de la provincia invencible de Santa Fe, usted y yo tenemos el mismo amor por la provincia. Y sobre todo por Estanislao López. Estanislao López no hubiera hecho lo que está haciendo usted. De hecho hizo un estatuto provisorio para sacarse poder de encima, en una época donde podría haberse quedado a vivir en el poder. Hable con buena gente, con lo que no dependen de usted monetariamente, con los que no están con usted por un cargo. Mire las redes sociales, porque si no son alcahuete suyo, todos le están dando la espalda. Quisiera usar un término callejero, yo no sé, Carlos, usted que es mi abogado también junto con Coraza, ¿puedo decir que la gente lo putea en las redes? ¿Está bien decirlo? Bueno, no lo dije. La gente se muestra enojada. Permítame corregirlo, discúlpeme, porque la cara de Carlos mucho no le gustó. Permita que a esa gente le diga la verdad, aunque a usted le duela, porque usted está para eso, para que la gente le moleste lo que le diga, para corregir las cosas. No se enoje conmigo, yo lo estoy ayudando. Porque no soy alcahuete suyo, ¿me entiende dónde voy? Porque usted tiene gente de baja estatura política alrededor, de baja estatura política, que la verdad no tiene nivel. Son alcahuete, nada más, ¿entiende? Y le quiero decir algo para que usted me entienda. Usted no es peronista. Alfonsín no hubiera reformado la Constitución para quedarse en un cargo, ¿me entiende? Cuando juró por Alfonsín, le estaba fallando en su memoria, señor gobernador. No copie el peronismo, su peor versión. Usted no es Gildo. Usted no es Romero de Salta. Usted no es los 3 mandatos al Perovich en Tucumán. El radicalismo de verdad es de hombres de principio, nunca fue servil al poder y mucho menos fue de derecha. Raúl Alfonsín, insisto, jamás hubiera reformado la Constitución para perpetuarse en el poder o estar más años de lo que la Constitución por la que juró, Constitución que juró, le dejaba ese mandato y no otro más. Mucho menos por 12, porque, a ver, así como en marzo fuimos el único espacio periodístico que dijimos, ojo, porque puede haber 12 años por cláusula transitoria, hoy digo, y le digo a los ciudadanos, no a usted, porque usted sabe lo que está haciendo. Si de las 5 categorías electorales, 4 arrancan como primer mandato en el 2027, y la única con la que se va para atrás constitucionalmente, las leyes están hechas para ir para adelante, más una constitución, ¿no? La única que va para atrás con el espejo retrovisor de Puyaro, que arranca en el 2023, permítame dudar que en el 2030, si es que es reelegido porque falta un montón, presente y digan, che, ¿por qué me discriminaron? A mí 4 categorías arrancaron en el 2027 y a mí me arrancaron en el 2023. Che, un amparito no me vendría mal. Permítame dudar. ¿No pasó esto en otras provincias? Señor gobernador, por usted, por su historia, por lo que aún cree, por la UCR y por esa, digamos, esa jura que hizo en la convención que hizo por Ricardo Alfonsín, rompa ese espejo. Rompa ese espejo que está haciendo mucho daño. Rómpalo.
Ese espejo que se lo colgaron en la pieza los alcahuetes, rómpalo, hágame caso. Los alcahuetes son los primeros que abandonan el barco cuando las cosas andan mal, gobernador. Vuelva a mirarse sin mentira. O corra el riesgo que en la historia, cuando la lea, usted no se reconozca más. Bueno, hablábamos de la Corte, Carlos. Quiero dispararte a vos una idea que te pido, por favor, Gustavo, si lo podés leer. Sí, lo tenemos ahí en pantalla. Reforma constitucional en Santa Fe respecto de la justicia. Vamos a hablar este tema puntual para usar de disparador algunos comentarios tuyos, Carlos, que me interesaría, que conoces muy bien el tema. El caso, por ejemplo, de lo que pasa en el Uruguay, con el ministro de la Corte con un mandato de 10 años. O sea, en la Corte Suprema de Uruguay un ministro dura 10 años. ¿Y qué dice el artículo 237? Bueno, dice exactamente que los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán 10 años en sus cargos, sin perjuicio de lo que dispone el artículo número 250, y no podrán ser reelectos sin que medien 5 años entre su cese y la reelección. Vamos al caso de Alemania. En Alemania, el mandato de los miembros de la Corte Constitucional Federal durará 12 años como máximo hasta el final del mes en que el miembro cumpla 68 años. Tras la expiración del mandato, los magistrados continuarán ejerciendo sus funciones oficiales hasta el nombramiento de su sucesor. Y dice también que queda excluida la reelección subsiguiente o posterior. Recordemos, Carlos, que hay toda una escuela del derecho alemana, ¿no? Sobre todo sí, moderna después del caso del Holocausto, ¿no? Exactamente. Después, en el derecho penal hay una escuela. Alemania tiene prácticamente los principales ideólogos y juristas que en este momento tienen vigencia en el mundo. Sí, de las nuevas teorías de cómo aplicar del derecho penal. El delito penal. Cómo la teoría del delito. Son consecuencias de dos cosas también, que se apoya mucho a la universidad. Tiene una escuela de jueces. Exactamente, tiene una escuela de jueces, y además de eso tienen una profesores full, tienen subsidios a la investigación, tienen muchas becas también que van y vienen profesores de distintas partes del mundo. Le dan mucha importancia a la educación y a la formación de los jueces. Hay un país más, Gustavo, ¿no? El caso de Portugal. El mandato de los jueces del tribunal en Portugal, del Tribunal Constitucional, tendrá, dice, una duración de 9 años y no será renovable. 9 años en Portugal. ¿No es cierto? Lo que me llama la atención es Uruguay, que está pegado a nosotros, se paró por un río, digamos, no estamos lejos. Acá en la Argentina la idea fue siempre que los jueces duran mientras dure su buena conducta. También es cierto que para llegar a la Corte es muy difícil llegar a la Corte con menos de 50 años. ¿De qué Corte habla usted? De la provincia. Mira, digo que se está rompiendo esa regla últimamente, pero bueno. Es muy, por eso digo, es muy difícil tradicionalmente que un hombre, una mujer, un abogado, llegue a la Corte de Suprema Justicia. Ahora llegamos, si ponerle con menos de 50 años, está bueno el planteo que haces. Sí. 50 años a 75, que sería el plazo que se está poniendo, 25 años. Claro, 25, serían, por ejemplo, más o menos 25. Promedio. Y por otro lado, digamos, últimamente sí hubo algunos ingresos, tanto acá como en otras provincias, de gente un poco más joven, pero también en la Corte de la Nación, por ejemplo, vemos que no son tan jóvenes tampoco los ministros de Justicia que de la Corte, ¿no es cierto? Es decir, de forma tal que hay que pensar que para llegar a la Corte se necesita una trayectoria importante desde el punto de vista, del área que sea, penal, civil, laboral, comercial, etcétera,
y además de eso tener conocimiento de derecho constitucional, que es un poco la base y la esencia del trabajo de la Corte, ¿no? Adaptar la Constitución a todos los juicios que se realizan. Te voy a hacer una pregunta en Argentina. sin comprometerte tu trayecto. Lo que yo voy es a esto. Refiero, no te quiero meter en quilombo, pero la pregunta sería esta: ¿por qué los proyectos en general dicen que van a designar al ministro de la Corte con acuerdo legislativo, digamos, y obviamente lo manda el gobernador? Ahora, de ahí para abajo, un filtro tremendo, ¿viste? Todo pone el Consejo de Magistratura, que yo, órgano de control. ¿Por qué esa diferencia? Además de que tiene que pasar por la legislatura. Uh-huh. O sea, hay filtros de estudios previos. Uh-huh. Porque yo creo que la Corte es un tribunal de carácter político, es el que, de alguna manera, es el tribunal que, de alguna manera, forma el gobierno del Poder Judicial, y por lo tanto tiene que tener una actividad, digamos, por ejemplo, el presidente de la Corte establece también el contacto, la representación institucional, y me parece que abajo, digamos, de camaristas para abajo, o sea, de jueces de cámara a jueces de primera instancia, y jueces de menor grado, se establece como una especie de... Antes no existía tanta exigencia como el Consejo de la Magistratura, eran más propuestos por su experiencia o por su trayectoria académica, algunos docentes, otros eran buenos abogados, eran muy conocidos como abogados. Normalmente el foro opinaba, es decir, los colegios de abogados o los institutos proponían a tal persona. El Consejo de la Magistratura lo que hizo es intentar seleccionar a los mejores candidatos que estén en condiciones o que quieran presentarse, porque muchos a lo mejor tienen una gran trayectoria, pero no les interesa presentarse a la justicia, entonces siguen trabajando en la profesión de su punto personal o en la parte académica. En este caso, el Consejo de la Magistratura lo que hace está diseñado por un grupo de personas que representa distintos sectores y que a partir de ahí seleccionan los antecedentes, un concurso de oposición normalmente se hace, y una entrevista. Hay algo ahí que yo quiero agregar, que es un reclamo de UDA. A mí me parece medio de que atrasa 100 años, de que solamente puedan participar académicos de universidades públicas. Tenemos una entrevista que le vamos a preguntar a Leonela Catalini en la segunda parte del programa, Convencional Constituyente. Creo que eso fue superado. Te contesto, en Estados Unidos no hay universidades públicas. O sea que son todas fundaciones, son todas universidades privadas. Puede el Estado dar recursos, ¿no es cierto?, para alguna investigación, pero son todas las carreras. Por ejemplo, estudiar abogacía sale $5.000 por mes. Estudiar medicina, $7.000 por mes. Y solamente son becadas personas o de muy bajo arancel las carreras que Estados Unidos necesita. Por ejemplo, cuando necesitaba enfermeras, o enfermeros, porque había una demanda de temas de guerra, esos eran subsidiados, el Estado pagaba aparte para que estudien. Pero en la mayoría de las carreras tradicionales, como la que tenemos nosotros, son rentadas, y es muy difícil que una persona que no sea de una familia que ya viene de profesionales pueda estudiar. La Argentina ha tenido la suerte, para mí, siempre lo he conversado con mis hermanos, de que en la Argentina ingresan personas que a lo mejor tienen grandes dificultades económicas para estudiar, ¿no es cierto? Los padres a veces para ayudarlos, o ellos mismos trabajan, y en otros países es muy difícil trabajar y estudiar. Se hace como una especie de... Vos vas a un centro digamos, donde se vive ahí, y eso sale costoso, es muy costoso. Gustavo, le pregunto al periodista tantos años que hace política, ¿no? Tu visión con respecto a porque esto aclarémoslo, que estamos hablando
ante un nuevo diseño constitucional, es hacia adelante, es lo que va a pasar de acá hacia décadas adelante. Esto no es nuestra visión, no es una discusión hacia atrás, ya pasó lo que está para atrás y lo que está hoy, hablo para adelante, o sea, lo que vamos a pensar. Y fíjate lo que viene durando la Constitución actual. ¿A vos cuál es? Porque yo, ¿sabés por qué te pregunto? Porque te he visto muchas veces en dominio público y sobre todo cuando se hablaba y se usaba un concepto. Yo creo que todo lo que venía kirchnerismo, y siempre lo dije, flotaba lo que con apariencia de bueno y por abajo siempre había algo raro, viste, que te había después, o había un quilombo judicial o había una cosa, no importa, ya pasó. Pero hablaban de la democratización de la justicia, una cosa que parecía rara, porque justamente para que funcione la democracia tiene que haber justicia, digamos, si no, no. Era raro. Y avanzaban sobre algunas cuestiones, ¿no? Y en esa época yo escuchaba que más allá de lo que decía el kirchnerismo, vos estabas de acuerdo con cambios en la justicia. Más allá de, porque en distintas épocas lo fuiste marcando, marcaste, incluso criticaste las designaciones por decreto. Claro, ¿no? Sí. Está esta oportunidad histórica. ¿Vos cómo ves como, digamos, como analista político de la situación? ¿Cómo la analizás? Es una oportunidad que obviamente no debería dejarse pasar ni se debería desaprovechar. ¿En qué va a quedar? ¿Qué es lo que va a salir? Yo la verdad todavía no lo sé. Hay que estar muy atento al desarrollo de la Convención Constituyente. ¿Entendés que los mandatos sería prudente, o sea, que casi no sean hasta los 70, digamos, entra la edad que entra y te va a los 75? Claro, sí. Salvo el socialismo que dice 20 años como plazo máximo. Sí, pero no tendrían que darse esas eternizaciones, digamos, ¿no? En los cargos, en las funciones. Todo tendría que tener un plazo lógico, ¿no? Por ahí se habla también en materia judicial de los tiempos prudentes o cosas por el estilo. Bueno, en el tema del ejercicio de la función debería también darse algo un poco más razonable a lo que se conoce. Carlos, yo te contesto, primero te contesto el tema porque estaba comentando lo que pasa en Estados Unidos, pero yo creo que solamente valorizar las universidades públicas como centro de estudio con capacidad para evaluar o seleccionar jueces no es justo, porque hay universidades privadas de altísimo nivel y que tienen profesores de altísimo nivel y es muy difícil inclusive entrar como profesor en una de esas universidades. Me parece que, por ejemplo, también la Universidad Católica tiene un rango en todo el país, tiene presencia en todo el país, tiene especialidades, tiene posgrados, tiene profesores de doctorados. Yo, por ejemplo, soy profesor de doctorado en la Universidad Católica, por supuesto, cuando me convocan o para ser jurado o para dirigir una tesis. Claro, sí. O sea, de forma tal que me parece que es como una discriminación. Yo lo siento como una discriminación. No digo que la universidad pública no tenga nivel, no tenga nivel académico, eso. Lo que digo es que para seleccionar no se necesita estar en la universidad pública. Creo que hace más a la persona que va a ser jurado, que tenga conocimiento, que respete los derechos humanos, que tenga una visión, digamos, de la realidad actualizada. Te voy a decir algo, porque UDA, entiendo, que está planteando, fíjate que es un gremio de origen peronista que defiende la universidad pública, digamos, que tiene origen en defensa de la educación pública. Una posición histórica que histórica de origen. Pero ¿por qué lo está planteando? Porque incluso hay muchos docentes de la universidad pública que dan en la privada. Y me decía un docente, dice, cuando esté en la pública voy a tener un valor, una estatura, y cuando me pase enfrente valgo la mitad, por el solo hecho de donde trabajo. Dice, yo tengo que defender mi trabajo, porque mis alumnos el docente te habla con el amor de docente. Dice, che, mis alumnos valen igual, loco, pará. Sí. ¿Por qué me lo discriminás así? O sea, hay una cuestión, por eso sale esta cuestión, es una defensa de la labor docente, ¿entendés? Sí, es una opinión, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que a lo mejor uno diga que necesariamente tiene que haber profesores de universidades privadas, pero me parece que sería que es en este momento una discriminación, por esto que también decía Max y que decías vos, que hay un ida y vuelta de profesores y, digamos, se ha estandarizado un poco, no es que la universidad pública tenga el mayor nivel y la privada no. Así que bueno,
En medicina pasa lo mismo, hay varias universidades en distintos rubros o en distintas materias que tienen muy buenos profesores y muy buen nivel. Nos quedan unos poquitos minutos que te quiero consultar, nos quedan 2 minutos creo. Se está hablando de subir a rango constitucional el tema de, te lo voy a leer textual porque me llamó mucho la atención, plazo razonable. Sí. Dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, pero con rango en la Constitución de Santa Fe. Claro, está bien, yo creo que está enganchado este principio de plazo razonable del proceso, es un principio fundamental de derecho constitucional, y están los tratados internacionales también que ya los forman parte de la Constitución Nacional. Creo que la intención es incorporarlo a la Constitución provincial para darle una matriz, digamos, más actualizada, más moderna, porque muchas veces los juicios, especialmente en sistemas anteriores, eran muy pesados, porque los plazos eran muy densos, muy pesados, había muchas formalidades. Y hoy, con las notificaciones por WhatsApp o por mail, el domicilio digital, la cuestión digital de la, por ejemplo, tanto en civil como en penal también se está digitalizando mucho. Ya hay un avance en los plazos y no es necesario perder tanto tiempo para realizar un juicio. Y por otro lado, creo que apunta también en este punto la reforma a que se le dé un plazo a la persona que está acusada de un delito, porque también la persona tiene un honor, ¿no es cierto? Tiene una vida, si es inocente, tiene una vida, tiene derecho también a porque que si va a ser condenado porque es culpable, está metido en proceso y va a terminar en la cárcel. Ahora, una persona que es inocente tiene 10 años metido en un proceso del que no es culpable. Claro, un empleado público queda suspendido, un policía queda suspendido. Lo que pasa es que la justicia siempre ha tenido una historia de tradición lenta, ¿no? Claro. Y bueno, ahora un poco de la mano de la tecnología y sin dejar de lado el recurso humano, bueno, eso puede hacer que acelere la velocidad de esa rueda, ¿no? Exactamente. Estoy de acuerdo con que se incorpore, me parece muy, muy interesante una incorporación y que se tenga en cuenta que el plazo razonable es a favor de los ciudadanos, no en contra, a favor de los ciudadanos. Vamos al corte, Gustavo, y vamos a hablar con Leonela Catalini, convencional. Exactamente, diputada provincial actual y también convencional constituyente, la doctora Leonela Catalini. Nota22.com. Información. Gustavo, estamos en comunicación con la legislatura santafesina, donde se está llevando adelante, ¿no?, la reforma de la Constitución. Para mí es una nota muy importante y esto lo digo a título personal, creo que es tal vez la referente en cuestiones técnicas en materia de derecho y que además viene trabajando Carlos muy sabiamente en el ámbito del poder legislativo con un tema jurídico muy valiente, se ha enfrentado a jueces federales históricos muy poderosos del sur de la provincia. Estamos en comunicación con ella, Gustavo. Efectivamente, vamos a saludar y a recibir en esta noche a la doctora Leonela Catalini, actual diputada provincial, convencional constituyente, representante del Partido Socialista. Doctora, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. Leonela, esta entrevista la está haciendo el doctor Rena también, que hasta hace poco fue juez penal en el norte de la provincia, lo debes conocer. Yo, Maxi Romero y Gustavo Perabuena, muchas gracias por este contacto. Doctora, gracias a ustedes. Llevamos una semana y algo de el desarrollo de la convención constituyente aquí en la provincia de Santa Fe, convención reformadora. Hasta el momento ¿va cumpliendo medianamente o completamente sus expectativas? La verdad que sí, creo que es una oportunidad histórica, por supuesto, que ya lleva casi 2 semanas de funcionamiento.
donde se han elegido autoridades, se aprobó el reglamento por unanimidad, se conformaron las comisiones, empezaron a sesionar las comisiones con una agenda de trabajo muy auspiciosa en cada una de ellas, así que creo que es una gran oportunidad para dejarle a los santafesinos una constitución moderna, una constitución que garantice derechos, que brinde oportunidades y una constitución que sea producto de un diálogo político maduro. Doctora, teníamos algún interés veo que se presentaron distintos proyectos, ¿no?, en relación a la reforma constitucional, Carlos. Sí. Gustavo también, les digo, y hay, digamos, debates que incluso se están dando internamente en los frentes mismos, por ejemplo en el caso de Unido, por los matices que hay en los proyectos, ¿no? Estamos reformando la constitución de la provincia. Hay algunas cuestiones que ingresan en discusión, por ejemplo, cosas que me llaman la atención, esto ya va por mi lado. Uno de los artículos dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho a ser juzgada por un plazo razonable. Me explicaba Leonela que el doctor Rena, afuera del aire, que el plazo razonable es algo que en la justicia ya funciona, que está en la Corte Nacional, pero ahora se estaría poniendo en la Corte Provincial. Lo que nos daría la sensación de que es empujar un poco al Poder Judicial que funcione distinto. No sé cuál es su visión. Nosotros entendemos que la reforma de la justicia va a ser uno de los puntos claves de la Constitución del 25, porque la justicia, lamentablemente, porque a pesar de que hay muchas personas que trabajan de manera muy comprometida, genera, como lo genera la política u otras instituciones del Estado, desconfianza en la ciudadanía. Entonces, todo lo que podamos hacer para generar instituciones que funcionen de manera más ágil, más transparente, con tiempos más cortos y con reglas claras para todos y todas, creo que es lo más saludable que podemos hacer en este proceso de reforma constitucional, y por eso estamos proponiendo algunos mecanismos que son distintos a los que ya existen, algunos derechos ya consagrados, tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales, donde se habla de plazo razonable como un derecho del imputado, pero también de las víctimas, por supuesto. Y en ese sentido es que se establece esto como una garantía más, que entendemos que en algunos lugares existe, pero que en algunos otros hay que mejorar. Carlos, claro. También otra cuestión que hablábamos, no sé si quería agregar algo sobre esto que me dijiste. No, que me parece muy bien, muy buena la idea y la intención, porque muchas veces en los procesos ocurre, tanto algunos que venían del sistema anterior, ¿no es cierto?, donde pasaba mucho tiempo en la resolución final de los casos en materia penal, que muchas veces los plazos de prisión preventiva, por ejemplo, cuando la persona pasan 3 años, establece el Código Procesal Penal, 2 años prorrogable por uno más, es como un plazo muy extenso y muy excepcional que debe darse, y que es importante tener ese principio de plazo razonable de proceso como una de las consignas fundamentales constitucionales a tener en cuenta en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Me parece muy interesante. También hay una cuestión, podría decirse moderna, digamos, una discusión moderna o no sé, el derecho al olvido digital. Y esto tendría rango constitucional en la provincia de Santa Fe, ¿no? La verdad que sí. No, tendría si esto adquiere el consenso el apoyo, necesario de todos claro, los convencionales, porque recordemos que hasta mañana hay tiempo para presentar proyectos de los bloques partidarios y también de la ciudadanía. Entonces insto a todo el mundo a hacer. El proyecto del Partido Socialista entendemos que es un proyecto que tiene mucho trabajo por atrás, de muchos equipos, de muchos años, y que pretende tener una constitución moderna. Por eso habla de la regulación de los derechos digitales, de la protección también que hay que tener frente a los entornos digitales en determinados colectivos vulnerables, e introduce algunas figuras nuevas que entendemos son necesarias y se van a regir también en el Estado, ojalá en un breve tiempo. Entonces son propuestas que, ojalá tengan la aceptación de los otros bloques y de los otros convencionales, y que seguramente vamos a estar debatiendo en breve. Hay algo que creo que tiende a incomodar el poder. Gustavo, vos como periodista muchas veces has visto que es difícil acceder a la información pública. Esto es generalmente común a todos los gobiernos. Muchas veces, sí. El proyecto del Partido Socialista habla de que es deber del Estado difundir de manera permanente, accesible y clara la información pública sin necesidad de requerimiento previo por parte de la ciudadanía. ¿Cuál sería el real alcance de una cuestión como esta?
A ver, a nosotros nos costó mucho en la legislatura de la provincia sancionar una ley de acceso a la información pública. Lo logramos hacer hace 1 año y medio, cuando comenzó el gobierno Maximiliano Puyaro, porque era un proceso que constantemente se veía obstaculizado y no lograba una sanción definitiva. Creemos que esto tiene que ser un derecho básico, porque es un derecho de la ciudadanía. Acceder a la información pública es lo que nos permite a todos no solo estar informados, sino además poder formar posiciones y además controlar lo que pasa adentro del Estado, en cada uno de los poderes y en cada uno de los organismos, y eso tiene que ser un derecho, pero también una obligación inalienable del Estado provincial en sus 3 poderes, en este sentido, que solamente puede verse cercenado por cuestiones que estén establecidas por ley, que hagan a la seguridad o algún secreto de información que tenga por objetivo proteger a alguna persona en particular, ¿no? Doctora... Sí, es como que, agrego simplemente, sí, claro. Es como transparentar más la función pública para que la propia ciudadanía pueda controlarlo, ¿no es cierto? Es el único mecanismo que puede tener la ciudadanía. Es una manera de participación. Sí, y aparte para poder controlar la transparencia del Estado, porque si no es imposible para el ciudadano común. Hay otra cuestión, doctora, que también nos llama la atención, el análisis que hacíamos, dice: el Estado es responsable por los daños del proyecto del socialismo, estamos hablando, bien ella aclaró, esto merece la discusión de la Convención del Pleno, ¿no? El Estado es responsable por los daños que causan la conducta legítima e ilegítima de sus funcionarios y agentes, sin perjuicio de la obligación de reembolso de estos según los alcances que fija la ley. Esto, me decía algún abogado, y esto puede generar una cantidad de juicios. ¿Cuál es su visión con respecto a eso? Juicios el Estado tiene muchos. A ver, este es un artículo que es el 18, si no me equivoco, que ya existe en la Constitución. Entendemos que es necesario avanzar en una mejor redacción constitucional y luego en una ley, pero es una protección a los ciudadanos de cualquier maniobra o cualquier acción de un funcionario público, que a veces puede ser legal y otras veces lamentablemente puede ser ilegal, y lo que va a corresponder, por supuesto, una sanción penal y una destitución en el caso del funcionario, también amerita una recompensa, por así decirlo, de parte del ciudadano que se ve afectado en sus derechos. Leonela, esto me gustaría revertir el sistema que venimos de entrevista y preguntarle a usted qué piensan con respecto a la Corte, porque nos planteaba Carlos y a Gustavo, que tal vez la reforma tiene que más importante o por lo que usted entendía más destacado, tenía mucho que ver con el Poder Judicial. A nivel de la Corte, ¿cuáles son sus aspiraciones, digamos, y qué es lo que el proyecto indica al respecto? Mis aspiraciones es que haya un poder judicial que sea gobernado por una corte que tenga claridad de que tiene que gestionar un sistema de justicia que debe ser más abierto, más eficaz, más transparente y que dé respuestas concretas a la ciudadanía, y que la gente se vaya de ahí con respuestas efectivas y sintiendo que lo que hizo sirvió para algo. Entonces, para eso me parece importante discutir los mecanismos de poder. Creo que es un proyecto que avanza en la constitución de una corte de 7 miembros con paridad de género, dándole a los miembros de la corte un mandato de 20 años, que entendemos que quizás también sea algo que puede ser cuestionado, pero que creo que es un plazo muy razonable para poder estar al frente de un poder, y por eso planteamos 20 años o 75 años, lo que ocurra primero. Me engancho con lo que consultaba recién Maxi y le pregunto, doctora, cuál es su mirada, su visión o al menos su expectativa con relación al tema de las reelecciones, tanto sea del gobernador como de los demás cargos electivos, senadores, diputados, concejales. Nosotros hemos sido muy claros durante toda la campaña en ese sentido, y lo que estamos diciendo es: hay que terminar con las reelecciones indefinidas que hoy existen en la provincia de Santa Fe y en algunas otras provincias de la Argentina, y creemos que 2 mandatos es algo razonable para los cargos electivos, tanto de gobernador y vice como de legisladores, de intendentes y de concejales. No lo he escuchado del lado de dirigentes socialistas, sí del lado de dirigentes radicales, y tal vez la polémica que hay un poco en el mundo abogadil, usted esto lo debe conocer, es esto de que algunas referencias a cláusula transitoria de que algunos arrancarían, en caso del gobernador, a partir del 2023 el primer mandato, y los demás cargos o categorías selectivas serían a partir del 2027. ¿Cuál es su visión técnica al respecto? Mi visión es una visión política. Creo que hay que equiparar las reelecciones. Si estamos equiparando las reelecciones de legisladores como de gobernador, me parece que sería razonable encontrar un punto medio y que se cuenten
de la misma manera los plazos. Hay algo, yo quiero en esto felicitarla, para mí no es polémico, yo esto lo quiero poner en valor, porque tú usas la palabra un poco, creo que dijo polémico, yo creo que no, al contrario, creo que es moderno, es progresista, tiene que ver con lo que requiere hoy el mundo, porque el mundo va a una velocidad, y no es lo mismo entrar a una Corte Suprema que define toda nuestra vida en un montón de desde antes del nacimiento, porque depende del derecho que se trate, y creo que tiene que cabalgar los tiempos. Yo le digo, doctora, por ejemplo, algunas cuestiones, ¿no? En Uruguay, un ministro de Corte tiene un mandato de 10 años y para poder continuar tiene que pasar un plazo de por medio. En Alemania, 12 años. En Portugal, 9 años. Y estamos hablando de a nivel nacional. El proyecto que usted está defendiendo o charlando con nosotros habla de 20 años. Es un plazo mucho más extenso incluso. A mí me parece razonable que a nivel de la Corte Suprema haya... pues si no podríamos encontrarnos hoy, como está incluso compuesta, con personas que estén 30 y pico de años en un cargo, y si bien por supuesto hay que darle la estabilidad al Poder Judicial que se merece para que sea independiente, me parece que esto no afectaría ningún tipo de derecho en ese sentido. ¿Cuál es su visión al respecto? Mi visión es que la estabilidad se garantiza mientras dure el mandato constitucional. Y nosotros hoy estamos discutiendo una nueva constitución que es totalmente soberana de rediscutir los plazos, y también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el caso Schifrin, que fue el último fallo discutido con respecto a la edad de los funcionarios judiciales. Creo que ya hemos dejado de lado en la Argentina esta necesidad de que los cargos sean vitalicios. Me parece que sobre todo en los cargos de dirección de todos los poderes del Estado tiene que haber un límite, porque eternizar a las personas no hace más que burocratizar procesos, y me parece que lo que tenemos que evitar en una constitución que pretende ser moderna es justamente eso, la burocracia innecesaria, los cargos a perpetuidad y pensar que el Estado puede estar sujeto a la voluntad de algunas pocas personas. ¿Querés agregar algo, Carlos, sobre esto? Que vos sos un tipo muy estudioso. No, me parece la idea muy moderna. Quizás la estructura del Poder Judicial es un poco clásica o conservadora, pero me parece muy moderna, y el plazo de 20 años es un plazo bastante extenso. Es un plazo, yo comparaba con el derecho civil, ¿no? Es como, sí, hay otros países que tienen 10 años. Sí. Es para una posesión de mala fe, qué sé yo, de la peor. Es bastante. No, me parece que el plazo es bastante claro y, digamos, permite el desarrollo de que una persona... yo, por ejemplo, en el caso mío tuve como juez de cámara 10 años, y me pareció... ¿Y te pareció razonable? Sí, me pareció razonable, y me parece que 20 años para la Corte está muy bien. Me parece que moderniza un poco la estructura y el pensamiento, la idea que hay sobre el Poder Judicial. Hay una cuestión vinculada que creo que también está bueno ampliarlo, Leonela, es el tema de la autoridad técnica para elección de los jueces, que no alcanzaría a los ministros de Corte sí a los demás jueces. Sí, es un procedimiento de selección de jueces que pretende superar al Consejo de la Magistratura, sobre todo teniendo en cuenta lo que vemos a nivel nacional, que va a ser para elegir mediante concurso público de antecedentes de oposición y mediante listas anticipadas a jueces, a fiscales y a defensores, quienes tendrán que acreditar su idoneidad técnica, pero también su idoneidad democrática, y va a estar compuesto solamente por 3 personas de manera fija por 4 años nada más, y que serán las que tendrán que llevar adelante un concurso con un jurado ad hoc y elevarán la terna al Poder Ejecutivo, una terna vinculante para que el Poder Ejecutivo elija una persona entre las 3 y mande el pliego a la legislatura. Hay una cuestión que este jurado para... Sí, querías agregar. No, y en ese jurado, digamos, no alcancé a entender bien si es fijo el jurado o se hace algo... Es ad hoc para cada tema. Es para el caso, para que para cada tema también, porque hay civil, penal. Sí. Para cada materia sería que... Para cada materia. Hay un artículo que dice, el jurado de selección para el caso estará integrado por un abogado con matrícula vigente en la provincia, un académico perteneciente a universidades nacionales públicas radicadas en la provincia, con especialización en materias afín al cargo, un juez, fiscal o defensor en actividad o retirado, según corresponda al tipo de vacante a cubrir. Hay alguna polémica que esto me gustaría... hay un sindicato docente incluso que salió en este tema, ¿no, Gustavo? Que habíamos estado charlando.
el tema de que solamente participan un académico de Universidad Nacional Pública. Sí, eso te estaba escuchando y precisamente también me iba a sumar en la consulta a la doctora. ¿Por qué tienen que ser académicos únicamente de universidades nacionales los que puedan participar de esa instancia? Es una posición política esa, no es lo que va, no sé si va a quedar de esa manera o no. Nosotros entendemos que siempre la universidad pública tiene una preeminencia por sobre el resto, esto es un asunto público, y las personas que han ejercido, que vienen de esos lugares, quizás o no, tienen algún otro compromiso mayor y eso es lo que apuntamos. Es una propuesta del Partido Socialista que fija una posición política. Bien. Hay el Ministerio Público, usted conoce mucho el derecho penal, hay toda una discusión en torno de qué lugar, se manifiestan los empleados de la justicia, ¿no? En torno de esto, la Corte creo que la reciben hoy, digamos, también tener una posición o no sé. ¿Cuál es el lugar que desde su punto de vista y desde este proyecto tiene que ocupar el Ministerio Público en el diseño constitucional? Nosotros lo decimos en todos lados, creemos que tiene que ser un órgano independiente de los otros poderes del Estado, que no reciba ninguna orden ni de los jueces ni de la autoridad política de turno que esté en ese momento. Cuando se habla de órgano independiente, la discusión, para bajarla para que entendamos lo que leemos los diarios, ¿no? Algunos dicen por fuera del Poder Judicial, el famoso extrapoder, por dentro, y esto estamos hablando de los fiscales y los defensores públicos, ¿no? Por fuera, independientes por fuera y sin recibir órdenes de ninguna otra autoridad del Estado. Esto le daría independencia económica, sea autarquía y eso financiera, todo eso también sería así, al estar como independiente. Sí, por supuesto que sí, que al ser un órgano independiente es el que fija sus propias reglas, por supuesto cumpliendo la ley, administrando su propio presupuesto y gobernando a todos los trabajadores que estén ahí. Hemos hablado con algunos intendentes, por ejemplo Poletti, en este espacio, y una gran preocupación que tenía era la cuestión de las autonomías. Autonomías municipales. De las autonomías. Entiendo también que hablan de distintos niveles de autonomías o no. ¿Cómo se puede explicar para que entendamos todo? Nosotros planteamos una autonomía plena para los municipios de más de 20.000 habitantes y después que son los que van a tener la posibilidad de dictar su carta orgánica. Los restantes se van a regir por una ley. Hacemos una diferencia entre los municipios que cuenten con menos de 10.000 habitantes y los que cuenten con más de 10.000, entre 10.000 y 20.000, que son los que van a elegir, además de un intendente, un órgano deliberativo, es decir, un consejo. Todos van a pasar a ser municipios y todos van a pasar a ser intendentes. Algunos van a tener una carta orgánica y van a poder decidir cómo gobernarse de acuerdo a algunos parámetros, y otros van a tener solamente una intendencia con una comisión y otros una intendencia con un órgano deliberativo. Para cerrar el tema y agradecerle su tiempo que nos dispensó, que para nosotros es muy importante. O sea, la famosa comuna deja de ser tal y pasa a llamarse intendencia, para entenderle bien. Exactamente, va a haber distintos tipos de intendencia que eso sí van a tener todos iguales, todos se van a elegir cada 4 años, pero no va a existir más la figura del presidente comunal, va a ser un intendente que tenga algunas funciones similares. Perfecto, bien. Leonela, no sé si le quedó algún tema que le gustaría decir. Este espacio se ve en muchos sistemas de cable y por flow en todo el país, y nos gustaría que usted tenga la última palabra para decir lo que quiera en relación a la reforma. Bueno, agradecerles por el espacio, decirles que estamos convencionales de distintos sectores políticos debatiendo y que queremos que ojalá la ciudadanía siga presentando proyectos. Se vienen presentando muchos proyectos de ciudadanos individuales, pero también de organizaciones y de asociaciones, así que instarlos a que sigan haciéndolo y que desde nuestro lugar, desde el Partido Socialista, vamos a tomarlo y a leerlo con mucha responsabilidad y a propugnar un debate que sea respetuoso y que nos lleve a todos a un nuevo contrato social para tener una provincia que sea modelo, que sea desarrollada, que sea progresista y que sea justa. Una última cosa, por cierto, bien breve, doctora. Estas consultas que se están haciendo durante la marcha misma de la Convención Reformadora, ¿no se tendrían que haber hecho quizás con más tiempo y más espacio, tiempo atrás, o a lo mejor desarrollando la convención en otro momento más adelante?
parece que lo positivo de este momento es ver cómo hacemos que esta convención sea lo más democrática, participativa y que funcione de la mejor manera posible. Digo, costó mucho para que la provincia de Santa Fe tenga una ley de necesidad que habilite la reforma de la Constitución, y era un reclamo de muchos sectores políticos. Entonces, eso se dio, estamos en este momento, eso está ocurriendo en este momento. Creo que lo mejor que podemos hacer es aprovecharla de manera respetuosa y propugnando el diálogo y el debate, y creo que muchos estamos haciendo eso. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, les mando un saludo. Hasta luego.